Hola a todos. Si alguna vez han escuchado términos como aprendizaje integral, educación socioemocional o resiliencia y pensaron que eran simples inventos modernos del siglo XXI, bueno, piénsenlo de nuevo. Hoy vamos a desempacar la fascinante historia y el enorme legado de un verdadero visionario, Johann Heinrich Pestalozzi. Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Dónde arrancó realmente todo esto del aula moderna? O sea, tenemos a pensar que la educación progresista nació ayer, ¿verdad? Pero si revisamos los archivos históricos de manera objetiva, nos daremos cuenta de que el ADN de las escuelas actuales se forjó hace muchísimo tiempo, justo en medio de revoluciones y de un mundo que estaba literalmente patas arriba. Para entender todo este recorrido, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero veremos el contexto histórico y social. Luego sus principales obras educativas. Pasaremos por su famosa tríada de cabeza, corazón y mano. Veremos su impacto en la teoría educativa, su vigencia en el siglo XXI y finalmente su gran legado. Empecemos entonces con el punto número 1, el contexto histórico y social. A ver, para entender la mente de Pestalozzi tenemos que viajar a la Europa de finales del siglo XVIII. Imagínense la escena, la revolución industrial está estallando, los telares mecánicos invaden los hogares y la sociedad rural se está desmoronando por completo. Los niños de pronto se ven atrapados en dinámicas laborales súper duras, alejados de la vida en el campo. Y fíjense en esto que es interesantísimo. Pestalozzi no respondió a esta crisis creando los típicos orfanatos fríos de la época o simplemente dando caridad. Para nada. Él propuso algo loquísimo para su tiempo, usar el trabajo manual no para explotar a los más vulnerables, sino como una herramienta de liberación, formación moral. Claro que el éxito no le llegó de la noche a la mañana. Miren cómo evolucionó todo. En la década de 1770, invirtió toda su fortuna en Neuhof para mezclar educación con agricultura. El resultado se fue a la quiebra total. Pero de los errores se aprende, ¿no? De esas cenizas, en 1799, pasó a dirigir un orfanato en Stans, enfocado en una resocialización rápida. Para el año 1800 ya estaba formalizando su método en Burgdorf, y el Gran Premio llega en 1805, cuando abre el Instituto de Yverdon, que se vuelve tan famoso que atrae a maestros de toda Europa. Pasemos a nuestro segundo tema, sus principales obras educativas. Bueno, si nos metemos en sus escritos, les aviso que pueden ser abundantes y a veces un poco caóticos, pero ahí mismo está el plano exacto de su genialidad. Fíjense en estas obras. En 1781 lanza Leonardo y Gertrudis, planteando la educación como una herramienta pura de transformación social. En 1801 publica Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, donde formaliza todo su método. Y en 1826 nos deja su Canto del Cisne. La idea central de todo esto es brillante. Dejó clarísimo que la escuela no podía ser una fábrica, sino que debía ser una extensión del ambiente seguro y maternal de una familia. Y de hecho, hay una cita del Canto del Cisne que da justo en el clavo. Básicamente nos dice que la teoría educativa no puede existir en el vacío. Las leyes universales del desarrollo humano son geniales, sí, pero si no se cruzan con las realidades concretas del entorno del niño, no sirven de nada. Ningún modelo prefabricado va a funcionar si no lo adaptamos a la vida real del estudiante que tenemos enfrente. Y eso nos conecta perfectamente con el tercer punto: cabeza, corazón y mano. Este es el núcleo absoluto de la filosofía de Pestalozzi, una tríada pensada para cultivar seres humanos, no para ensamblar trabajadores eficientes. Y todo empieza con el corazón. Piensen en esto, sin seguridad emocional y calidez humana, la verdadera educación simplemente no tiene dónde echar raíces. Sentimientos como la gratitud y la confianza solo florecen cuando el niño está en un ambiente cálido y seguro, muy parecido a ese vínculo inicial entre una madre y su hijo. Una vez que tenemos esa base emocional bien firme, entonces entra en juego la cabeza, el intelecto. Pero ojo, la meta aquí se aleja totalmente de llenar la mente de datos como si fuera un disco duro. Olvídense de la memorización pasiva. El objetivo es enseñar a pensar por cuenta propia a través de la observación directa y la intuición, fortaleciendo muchísimo la capacidad de imaginar y razonar. Y para cerrar el círculo tenemos la mano. Esto asegura que el aprendizaje esté completamente anclado en la realidad física. Nos demuestra que el cuerpo, la educación física y las habilidades manuales son indispensables para una educación completa. Al aprender haciendo, se logra una conexión súper profunda entre el pensamiento interior y las habilidades exteriores. Avanzamos al punto 4, impacto en la teoría educativa. Como se podrán imaginar, este señor no operaba en el vacío. Su enfoque estructurado creó un efecto dominó innegable.
Si miramos a estos gigantes de la pedagogía, podemos rastrear claramente el ADN de sus métodos hasta Pestalozzi. Friedrich Froebel, el creador del kindergarten, o Herbart, fundador de la pedagogía científica, se inspiraron en él. Incluso los modelos de Frenet o la famosísima educación centrada en el niño de María Montessori hunden sus raíces en lo que se gestó en esos primeros institutos. Y agárrense porque este dato es espectacular. Albert Einstein. Sí, la mismísima mente detrás de la teoría de la relatividad fue cultivada bajo este paradigma. Él reconoció que su éxito se debió a que estudió en una escuela en Suiza que operaba bajo los principios de aprendizaje integral y autodirigido de Pestalozzi. Es la prueba definitiva de que educar para pensar, y no simplemente para obedecer pasivamente, produce mentes extraordinarias. Pasemos al punto número 5. Vigencia en el siglo XXI. Ahora se preguntarán por qué nos debería importar esto hoy, con tanta tecnología a nuestro alrededor. Bueno, vean esta comparación. El rechazo histórico que tenía Pestalozzi por la memorización pasiva refleja a la perfección nuestro cambio actual hacia los modelos basados en competencias. En un mundo donde la información es instantánea y está en todas partes, absorber datos aislados no sirve de mucho. Lo que realmente se necesita son mentes resilientes, un compromiso activo y habilidades socioemocionales fuertes para resolver problemas reales. Y la fórmula para lograr esto sigue siendo súper relevante. Paso 1. La observación. Detenerse a contemplar y entender el mundo inmediato. Paso 2. La autoactividad. Ensuciarse las manos y aprender haciendo. Y paso 3, llegar a la autonomía, convertirse en un individuo moral capaz de dirigirse a sí mismo. Siguiendo estos pasos, los estudiantes pasan de ser simples espectadores a verdaderos arquitectos de su propio intelecto. Finalmente, llegamos a nuestro último punto de hoy, el legado de Pestalozzi. Cuando hablamos del legado del llamado padre de los pobres, hablamos de algo muchísimo más grande que la simple caridad. Hablamos de alguien que entendió la educación como un derecho capaz de transformar sociedades enteras. Y por más de 200 años, este mandato de educar integrando la cabeza, el corazón y la mano ha sido, sin lugar a dudas, el estándar de oro para crear ciudadanos plenos y valiosos. Para cerrar este recorrido, quiero dejarles una idea en qué pensar. Hoy vivimos en una sociedad hiperdigital, donde las pantallas muchas veces reemplazan a las personas. Entonces, ¿no creen que un retorno al enfoque de Pestalozzi, al contacto cara a cara, de corazón a corazón, podría ser la solución definitiva para humanizar la educación en esta era digital? Ojalá se queden reflexionando sobre esto. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.